En las sombras de la naturaleza, ocultos a simple vista, existen criaturas que han perdido el control de sus propios cuerpos. No son víctimas de un depredador, ni de una enfermedad común. Son esclavos de organismos invisibles que los manipulan desde dentro, transformándolos en marionetas sin voluntad. Desde los densos bosques tropicales hasta los abismos oceánicos, estos seres llevan a cabo extraños rituales, movidos por fuerzas que jamás comprenderán. Cada paso que dan, cada acción que realizan, responde a un plan siniestro que no es suyo, sino del parásito que los domina. Estos zombis del mundo animal no son producto de la ciencia ficción, sino de la implacable evolución. Durante millones de años, ciertos parásitos han perfeccionado el arte de la manipulación, infiltrándose en sus huéspedes y reescribiendo su destino. Algunos los obligan a trepar hacia la muerte, otros los convierten en guardianes de su próxima generación, y algunos los llevan a sacrificarse en beneficio de un depredador mayor. Sus estrategias son tan aterradoras como fascinantes, demostrando que la supervivencia no siempre está en manos de quien parece tener el control. Pero este equilibrio macabro, perfeccionado a lo largo de la historia natural, está en peligro. La intervención humana está alterando los ecosistemas en los que estos seres han existido por siglos. La deforestación, el cambio climático y la contaminación están afectando tanto a los parásitos como a sus víctimas, trastocando el delicado ciclo de la vida. ¿Qué sucede cuando rompemos estos equilibrios? ¿Podría la desaparición de estos organismos desencadenar consecuencias que aún no comprendemos? Es momento de mirar de cerca este mundo oculto y reflexionar sobre el impacto que tenemos en la maquinaria de la naturaleza. Hormigas zombies, Cordyceps unilateralis. En los oscuros rincones de la selva tropical, una hormiga aparentemente sana deambula sin rumbo, como si algo dentro de ella hubiera tomado el control. Lo que parece un simple insecto es, en realidad, una víctima de Cordyceps unilateralis, un hongo parasitario con un objetivo macabro. Las esporas de este hongo invaden el cuerpo de la hormiga y penetran su sistema nervioso, controlando su comportamiento con una precisión escalofriante. Bajo esta influencia, la hormiga abandona su colonia y escala una hoja hasta alcanzar la altura perfecta para la propagación del parásito. En este punto, el hongo obliga a la hormiga a anclarse con su mandíbula en lo que se conoce como la mordida de la muerte. Sin posibilidad de liberarse, la hormiga muere lentamente mientras el hongo sigue creciendo dentro de ella. Días después, un esporangio brota desde su cabeza, liberando millones de nuevas esporas al viento. Estas esporas buscarán nuevos huéspedes, repitiendo el ciclo mortal. En una ironía cruel, la hormiga no es más que un medio para un fin, la supervivencia y expansión del hongo. Este fenómeno es tan letal que algunas colonias de hormigas han aprendido a detectar a los individuos infectados y los eliminan antes de que puedan poner en riesgo a toda la comunidad. Pero, incluso con estas defensas,
Cordyceps sigue siendo un titiritero implacable en el ecosistema. Caracoles hipnotizados, Leucoxloridium paradoxum. Los bosques húmedos ocultan un espectáculo grotesco. Caracoles cuyos tentáculos oculares laten con colores brillantes, moviéndose de forma antinatural. No es un capricho de la evolución ni una mutación espontánea, sino el trabajo de un parásito manipulador llamado Leucoxloridium paradoxum. Este gusano parásito tiene un solo objetivo: llegar al estómago de un pájaro, su huésped definitivo. Pero para lograrlo, necesita que su intermediario, el caracol, sea devorado. Para conseguirlo, Leucoxloridium invade sus tentáculos, hinchándolos y coloreándolos con pulsaciones psicodélicas que imitan orugas jugosas. Este espectáculo hipnótico atrae a los depredadores. Aves hambrientas ven en los caracoles una presa fácil y los devoran, llevando el parásito a su destino final dentro de sus intestinos, donde completa su ciclo y libera sus huevos al medio ambiente a través de las heces. El caracol, sin embargo, no siempre muere en el proceso. Muchos sobreviven al ataque, y los tentáculos mutilados pueden regenerarse con nuevas larvas del parásito. Así, la pesadilla no termina. El caracol sigue atrapado en un ciclo interminable de manipulación y horror. Este caso es una de las formas más extrañas de manipulación animal conocidas. Leucoxloridium ha perfeccionado su estrategia durante millones de años, convirtiendo a un inofensivo molusco en un auténtico faro de la muerte. Antes de continuar con este gran documental, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Criptofauna, para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí, continuemos. Cangrejos castrados, Sacculina carcini. Bajo las olas, en las profundidades del océano, ocurre un tipo de horror biológico que desafía la lógica. Un parásito llamado Sacculina carcini invade los cuerpos de los cangrejos, destruyendo su identidad y transformándolos en máquinas vivientes al servicio de su crecimiento. Este parásito comienza como una larva diminuta que encuentra a su víctima y se introduce en el interior del caparazón del cangrejo. Desde allí, Sacculina libera químicos que esterilizan al huésped, eliminando cualquier deseo de reproducirse y desviando toda su energía a la supervivencia del parásito. Lo más aterrador ocurre cuando Sacculina induce cambios en el comportamiento del cangrejo. Incluso si la víctima era macho, el parásito lo feminiza, reconfigurando su cuerpo para que cuide los huevos del parásito como si fueran su propia descendencia. El cangrejo,
convertido en un mero cascarón viviente, protegerá y alimentará a Sakulina, sin darse cuenta de que ha perdido completamente el control de su vida. En este punto, ya no es más que un esclavo biológico, sin posibilidad de recuperar su independencia. Sakulina Carcini demuestra que la manipulación en la naturaleza no es exclusiva del reino terrestre. En los océanos, también existen titiriteros invisibles que reescriben el destino de sus anfitriones con una precisión aterradora. Saltamontes suicidas, Spinochordodes tellini. El saltamontes salta de una hoja a otra sin sospechar que dentro de su cuerpo crece un enemigo mortal. En su interior, un gusano nematomorfo, Spinochordodes tellini, se desarrolla lentamente, absorbiendo sus nutrientes hasta estar listo para completar su ciclo. Pero este parásito no se conforma con desarrollarse, necesita regresar al agua para reproducirse. Y para lograrlo, toma el control de la mente del saltamontes y lo obliga a hacer algo impensable: suicidarse en un charco o río cercano. El saltamontes, que normalmente evitaría el agua a toda costa, camina sin resistencia hacia su destino fatal. Al tocar el agua, el gusano adulto emerge de su cuerpo, retorciéndose en el líquido mientras su huésped se ahoga lentamente. Lo más impactante es que estos gusanos pueden llegar a medir varias veces el tamaño de su anfitrión. Es una escena que desafía la lógica. Un delgado filamento negro de hasta 30 centímetros emergiendo de un pequeño insecto inerte. Esta macabra estrategia ha sido perfeccionada durante millones de años. Sin resistencia alguna, el saltamontes se convierte en un instrumento para la propagación del gusano, demostrando que, en la naturaleza, la voluntad propia puede ser solo una ilusión. Peces manipulados, Toxoplasma gondii. Bajo la superficie de ríos y lagos, algunos peces nadan de manera errática, como si hubieran perdido el instinto de supervivencia. En lugar de esconderse de los depredadores, se muestran imprudentes, exponiéndose a un destino fatal. La causa de este extraño comportamiento es Toxoplasma gondii, un parásito microscópico con una estrategia de supervivencia perturbadora. Este protozoo necesita completar su ciclo de vida dentro del intestino de un felino, pero su camino hasta allí es complicado. Para lograrlo, infecta primero a pequeños animales, como peces o roedores, alterando su sistema nervioso de manera sutil pero efectiva. Cuando un pez es infectado, su percepción del peligro cambia radicalmente. En lugar de huir de los depredadores, nada hacia ellos, como si estuviera programado para ser devorado. En los experimentos, se ha demostrado que los animales infectados pierden el miedo a los olores de sus cazadores, lo que los hace blancos fáciles. Una vez que el pez es ingerido por un gato o un felino salvaje,
el parásito se instala en su intestino y completa su ciclo de reproducción. Luego, se expulsan las heces del felino, donde nuevas víctimas pueden entrar en contacto con él, perpetuando la infección. El caso de Toxoplasma gondii es uno de los ejemplos más intrigantes de manipulación parasitaria. No solo afecta a los peces, sino también a otros animales, incluyendo a los humanos. Se ha especulado que la infección por este parásito puede influir en el comportamiento de las personas, reduciendo su aversión al riesgo y afectando su toma de decisiones. ¿Hasta dónde llega el control de este diminuto organismo? Arañas esclavizadas, Hymenoepimesis argyrapaga. En los densos bosques de América Central, una araña trabaja incansablemente en su telaraña, pero algo en su comportamiento no es normal. En lugar de tejer su trampa de caza habitual, está construyendo una estructura extraña, una especie de capullo cuidadosamente diseñado. Lo que parece una actividad rutinaria es, en realidad, el resultado de una manipulación externa, la de la avispa parasitoide Hymenoepimesis argyrapaga. Esta avispa ha convertido a la araña en su prisionera, utilizando su cuerpo y habilidades para su propio beneficio. Todo comienza cuando la avispa deposita un huevo en el abdomen de la araña, inyectándole un veneno que la paraliza temporalmente. Cuando la araña se recupera, sigue con su vida sin darse cuenta de que está incubando a su propio verdugo. A medida que la larva de la avispa crece, se alimenta de la hemolinfa, la sangre de los artrópodos, de su anfitriona. Luego, en un momento clave de su desarrollo, libera una sustancia química que altera el cerebro de la araña, obligándola a tejer una telaraña completamente diferente a la habitual. Esta nueva estructura no está diseñada para atrapar presas, sino para sostener el capullo de la avispa. Una vez terminada la red, la larva mata a la araña y se envuelve en su refugio recién construido. Dentro de poco, emergerá como una avispa adulta, lista para repetir el ciclo con una nueva víctima. Este caso de esclavización es una de las manipulaciones más precisas y espeluznantes en el mundo natural. La avispa no solo usa el cuerpo de la araña, sino que también hackea su mente, convirtiéndola en una obrera involuntaria al servicio de su supervivencia. Ranas deformes, Ribeiroia ondatrae. En los humedales y estanques de América del Norte, algunas ranas presentan deformaciones grotescas, patas extra, extremidades atrofiadas o torsiones imposibles. Aunque en un principio se creyó que estas anomalías eran producto de la contaminación, los científicos descubrieron que el verdadero responsable era un parásito microscópico llamado Ribeiroia ondatrae. Este parásito tiene una estrategia de vida compleja que involucra varios anfitriones. Primero, infecta caracoles acuáticos,
donde se multiplica y produce larvas microscópicas. Luego, estas larvas buscan un segundo huésped, los renacuajos. Una vez dentro del renacuajo, el parásito se instala en las zonas donde se desarrollarán las extremidades, interfiriendo con su crecimiento normal. Como resultado, las ranas emergen con mutaciones severas que dificultan su movilidad y las hacen más vulnerables a los depredadores, especialmente a las aves acuáticas. Cuando una rana infectada es devorada por un ave, el parásito llega a su destino final, el intestino del ave, donde se reproduce y expulsa sus huevos a través de las heces. Estas caen en el agua, donde los caracoles las ingieren, reiniciando el ciclo. Lo más preocupante es que las poblaciones de ranas en varias regiones han sido diezmadas por este parásito, lo que demuestra que, en la naturaleza, la manipulación parasitaria no solo afecta a individuos, sino que puede alterar ecosistemas enteros. Mariposa traicionada, Nipanda fusca. En las praderas de Asia, una pequeña oruga vive una doble vida. A simple vista, parece un insecto indefenso, pero en realidad es una maestra de la manipulación, engañando a uno de los depredadores más formidables del mundo de los insectos, las hormigas. Esta oruga, perteneciente a la especie Nipanda fusca, ha desarrollado una estrategia parasitaria única basada en la traición. Desde su nacimiento, la oruga produce sustancias químicas que imitan las feromonas de las hormigas obreras. Esto confunde a la colonia, que la acepta dentro de su nido como si fuera una de sus propias larvas. Una vez adentro, las hormigas no solo la protegen, sino que también la alimentan directamente con su saliva, como lo harían con sus propias crías. Pero el engaño no termina ahí. A medida que crece, la oruga comienza a devorar a las verdaderas larvas de las hormigas, eliminando a sus supuestas hermanas y apoderándose de los recursos del nido. La colonia, completamente engañada, sigue cuidándola hasta que finalmente completa su metamorfosis y se convierte en mariposa. Cuando emerge del nido, su cuerpo aún conserva las feromonas de las hormigas, lo que le permite escapar sin ser atacada. Así, una oruga que nació vulnerable y pequeña logra engañar, esclavizar y destruir toda una sociedad de insectos mucho más poderosos que ella. Este nivel de manipulación química y social demuestra que, en la naturaleza, la inteligencia y el engaño pueden ser armas más poderosas que la fuerza bruta. La mariposa traicionera ha llevado la infiltración al nivel más extremo, mostrando que, incluso en el mundo de los insectos, la supervivencia puede ser una cuestión de astucia y manipulación. La naturaleza es un entramado de relaciones tan intrincadas como implacables, donde incluso el más pequeño organismo puede alterar el destino de otro. Los animales zombies que hemos explorado en este viaje nos muestran hasta qué punto la vida y la muerte pueden entrelazarse en un juego de control y supervivencia. Pero más allá del horror que despiertan sus historias, hay una verdad innegable:
Estas criaturas no son errores de la evolución, sino piezas clave en el equilibrio natural. Sin embargo, ese equilibrio está en riesgo. Con cada bosque talado, cada río contaminado y cada hábitat destruido, rompemos cadenas ecológicas que han existido por millones de años, sin saber las consecuencias que esto traerá. El mundo que damos por sentado está sostenido por hilos invisibles, y cuando uno se rompe, todo el sistema puede colapsar. Si seguimos alterando el planeta a nuestro antojo, no solo desaparecerán estos parásitos y sus víctimas, sino que podríamos encontrarnos como ellos, atrapados en un ciclo que ya no podemos controlar. La pregunta es, ¿tomaremos conciencia a tiempo o seguiremos avanzando sin ver las señales de advertencia? La naturaleza nos ha mostrado su poder, su belleza y su brutalidad. Ahora depende de nosotros decidir si queremos protegerla o convertirnos en los próximos zombies de un mundo que poco a poco se apaga. Si te ha gustado este documental, te invito a ver estos dos vídeos que están apareciendo en pantalla ahora mismo.